Buenas tardes para todos, noches para otros. Hacemos la presentación del diseño de investigación cualitativa dentro del contexto del doctorado en educación de la Universidad Única Cuauhtémoc. Saludo para los compañeros estudiantes y para el director del programa y también del seminario, el doctor Adrián Abrego. Hablaremos entonces sobre lo que son los diseños de investigación cualitativa. Para ello es importante que hagamos una aclaración pertinente, que la investigación cualitativa es diferente y es particular a la investigación cuantitativa, en tanto que en el enfoque cualitativo la visión de conjunto del fenómeno se pregunta por el por qué se da el fenómeno, a diferencia del enfoque cuantitativo que da cuenta del qué. Por lo tanto, describir, analizar, explicar y observar los fenómenos es importante para entender el comportamiento humano y las motivaciones dentro del contexto de las ciencias sociales y más dentro del programa de investigación educativa. Para ello es importante que hablemos de la metodología cualitativa y sus clasificaciones. Desde donde partimos de unas ciencias y disciplinas establecidas en la historia del pensamiento, pero también en la historia de la ciencia del comportamiento, y de ahí cómo la investigación sufre una serie de clasificaciones. Ejemplo de ellos, la antropología y la etnografía, la filosofía y el estudio por el fenómeno, la fenomenología, la psicología humanista, la etnometodología, la sociología y el interaccionismo simbólico, la psicología social y la psicología ecológica, la teoría de los sistemas, las ciencias naturales y la teoría del caos, las ciencias naturales y la hermenéutica, y finalmente la teología y la economía política desde las perspectivas marxistas freudianas, fundamentalmente desde una perspectiva de sospecha, pero más allá, teniendo en cuenta el elemento intrínseco de la propia condición humana, que va a dar cuenta de una realidad diferente a lo que es tangible en el contexto positivo. Dicho lo anterior, tenemos en cuenta los principios metodológicos de la investigación cualitativa, con los cuales podemos abordar el tema de la investigación, y para ellos es importante las entrevistas individuales, los grupos focales, los archivos de registro, tanto en papel, en grabaciones, en filmografías, en registros fotográficos, en registros de hemeroteca, los procesos de observación, tanto participante como no participante, los estudios longitudinales y el estudio de casos. Dentro de este contexto, la investigación narrativa y biográfica ocupa un lugar preponderante porque nos permite entender, al menos dentro del contexto del aparato educativo, cuáles son los antecedentes de educación, el uso de informes personales y experiencias de vida. Y eso es importante porque en Europa se da el auge de la psicobiografía en un contexto psicoanalítico. Y esto permite que el método biográfico, tanto en antropología como en sociología y en psicología social, esté al alcance de la mano para poder ahondar, no solamente en el comportamiento humano, sino en la explicación del factor fenoménico que nos ayuda a entender no solamente la realidad, sino a poder generar conocimiento sobre las realidades particulares. Dentro de este contexto, entonces, es importante no solamente utilizar la cantidad de recursos que se tiene, en este caso, materiales en primera persona, como son las autobiografías, los diarios, las cartas, las composiciones literarias, los cuestionarios, sino también los documentos en tercera persona que van a ser de análisis directo del investigador, como son el estudio de casos, las hojas de vida y las biografías. Dentro de la investigación fenomenológica es importante que las experiencias de vida o las vivencias, tanto personales como grupales, sean tenidas en cuenta dentro de todo el contexto
Y para ello es importante que identifiquemos tanto las características como los procesos, donde se busca desde los aspectos esenciales de las experiencias diferenciadas hasta las herramientas de investigación principal, como el tema de la conciencia, permitiendo que el investigador comprenda las personas que experimentan el fenómeno, pueda explorar la experiencia a partir de los relatos de vida, recoger y dar cuenta del fenómeno del cual ellos participan y dentro de este contexto clasificar y analizar la comprensión del fenómeno. Para ello es importante tener en cuenta el referente como es la teoría fundamentada, ¿cierto? Donde podemos entender que el interaccionismo simbólico propuesto por Werner y Glasser y Ansel Strauss recoge los análisis de los datos de manera sistemática, ¿cierto? Y construye proposiciones que surgen al final del estudio. Esto va a permitir generar estrategias para reunir datos como son las entrevistas, la observación, los documentos varios y las grabaciones audiovisuales que van a permitir, cuyo objetivo final sea incluir una perspectiva inductiva en el análisis de los datos, generar una teoría y realizar un esquema analítico de un problema abstracto. En este caso, lo que se quiere dar a entender y lo que se quiere comprender dentro del proceso investigativo. Para ello, es importante entonces echar mano de la investigación etnográfica, ¿cierto? Donde encontramos como características el elemento holístico, inductivo, los datos contextualizados y el carácter reflexivo, pero también las etapas de investigación, que es donde se determinan las cuestiones, se hace un plan de acción y fuentes principales, el trabajo de campo y el análisis de la información. Dentro de este contexto, es interesante denotar el proceso de investigación-acción, donde el investigador participa activamente, no para influir en el sujeto investigado, ni en la comunidad intervenida, sino para poderse adentrar y entender las razones por las cuales se dan las circunstancias que propician el fenómeno y encontrar la explicación dentro de una hipótesis propuesta que va a buscar desarrollar el campo de estudio. Para ello es importante tener en cuenta tanto la fenomenografía como la etnometodología, desde no solamente el enfoque empírico que va a dar peso a la investigación, pero también el hecho fundamental de entender el aspecto sociológico, que va a permitir entender la manera como la condición humana se desarrolla en un contexto y cómo ese desarrollo contextual le permite poder avanzar en la transformación de su entorno, poder entender el comportamiento de los individuos y poder no predecir, pero sí entender las circunstancias que permiten que un comportamiento sea dado de una manera o de otra. Finalmente, es importante tener en cuenta que las investigaciones realizadas con la metodología cuantitativa permiten conocer un fenómeno a profundidad y también permiten establecer una relación con los participantes de un modo más comprensivo, sin intervenir, pero entendiendo el enfoque, el factor humano, aproximándose a la comprensión de los sentimientos, las emociones y cómo eso se manifiestan en eventos a partir de sus conocimientos, experiencias e interacciones, lo cual va a reflejar un conocimiento profundo de dichos fenómenos y también la comprensión de individuos, comunidades, colectivos dentro de contextos determinados, que nos ayuda dentro de eso poder entender la realidad del otro desde una investigación clara, precisa, concisa, fundamentado en las circunstancias, pero también en el trabajo metodológico. Para ello, se estuvo trabajando el tema de la investigación cualitativa desde el documento Investigación Cualitativa en Educación de la editorial McGraw-Hill Interamericana de España, cuyo autor es Sandin 2003. Agradezco sus aportes, revisiones y el compartir de las reflexiones a partir de esta exposición.